Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en el horario en que nos estén viendo en diferido, en YouTube, en las redes, y a todos los que estamos aquí presentes, bienvenidos, bienvenidas a una clase más, una porción más de la Torá, Baruch Hashem. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la Parasha Shemot. Terminamos, cerramos el libro de Bereshit y ahora nos vamos a Shemot, al surgimiento del pueblo hebreo como tal, su salida de Egipto, todo lo que pasa, el acontecimiento, Moshe, Aarón, y demás. Entonces vamos a empezar con el resumen. Nos dice el resumen, los hijos de Israel se multiplican en Egipto, amenazado por la creciente cantidad de israelitas. El faraón los esclaviza y ordena a las parteras hebreas, Shifra y Pua, matar a todos los varones que nazcan. Cuando ellas no cumplen, manda a su propia gente a arrojar a los bebés hebreos al Nilo. Yochebed, la hija de Leví, y su marido Amram tienen un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río, mientras su hermana Miriam observa desde lejos. La hija del faraón descubre al niño, lo cría como propio y lo llama Moshe. Ya de joven, Moshe deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Ve a un egipcio golpeando a un hombre hebreo y mata al egipcio. Al próximo día ve dos judíos peleando entre ellos. Cuando los advierte, estos revelan lo que Moshe hizo el día anterior, así viéndose forzado a huir de Egipto hacia Midian. Allí rescata a las hijas de Yitro, se casa con una de ellas, Zipora, y se vuelve el pastor de ganado de su suegro. Dios se le aparece a Moshe en una zarza ardiente al pie del monte Sinaí y le instruye ir hacia el faraón y exigirle: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención llegó. La gente les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir, además intensificando el sufrimiento del pueblo. Moshe retorna hacia Dios y protesta: ¿por qué me has hecho el mal con esta gente? Dios le promete que la redención está cercana. Bueno, ese es el resumen de la parashá. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, More, Dígame. yo, yo quisiera saber qué significa matar al egipcio Matar. o matar al egipcio y Ujú. que fueran precisamente los hebreos los que delataron a Moshe. ¿Qué significa o qué trasfondo? Ok, lo que yo recibí de mis maestros y de las clases que yo he tomado es que cuando Moshe ve al egipcio, ve sus dos lados, ve el lado derecho y el lado izquierdo, y se fija si en algún momento este hombre, este egipcio, va a haber un momento en el que se arrepienta, que haga un retorno y logre hacer un trabajo mejor de santidad. Al no ver eso, Moshe se va al lado izquierdo y ve si en algún momento de este hombre va a haber una descendencia, algún procedimiento en el que logre una redención de toda su genealogía, de todo su árbol, y ve que tampoco hay nada. Entonces, al ver que no tiene esta persona motivo de existencia, pronuncia un nombre divino y el hombre al escucharlo muere. O sea, esto nos enseña que tiene que haber un trabajo de corrección en nosotros. Si no hay un trabajo de corrección y no hay una posible mejoramiento del alma a través de la descendencia, pues entonces no se ha logrado un trabajo real y es más probable que haya muerte. Y el haber sido delatado, More, el que se haya delatado y haya tenido que huir. Pues ahí él se autoexilia por el miedo del faraón, al pensar que no lo habían visto, pero realmente no es que no se haya fijado si no lo vio, sino que el texto literal dice que voltea para un lado, para el otro, o sea, ve las fuerzas del hombre y al no ver nada decide matarlo. Pero lo más probable es que en la parte mística, en la parte más oculta, es que sí lo hayan visto. En el momento en que lo ven, los hebreos, al ver que él tenía un estatus diferente y que él era el hijo del faraón, pues, ¿qué nos vas a estar diciendo, no? Se Allá, puede decir que Moshe es como
la conciencia de nosotros. Moshe en el arquetipo del árbol es también como la fuerza de Yosef, ¿se acuerdan? Un Mashiach, un redentor, alguien con un trabajo especial. Eh, Tiene que ver con la fuerza de Netzach en el árbol, la perseverancia. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Si no hay alguna otra pregunta. Sí, buenos días. Sí, sí me escucha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Estaba viendo en el capítulo 2 de Éxodo, donde dice, pero me voy a volver un poquito atrás en un cuadro, en el árbol genealógico que nos presentaste hace como un mes, Ujú, de los descendientes de Abraham, los ujú, primogénitos. Entonces, aquí, siguiendo el rastro de los primogénitos, ya de los hijos de José, de Joseph, no sale Moisés, sino del hermano de uno de los hermanos de José, de Leví. Porque ujú, aquí dice, porque estuve leyendo y dice, entre tanto, cierto hombre de la casa de Leví fue y tomó una hija de Leví. Entonces, de ahí se embaraza, de ahí nace Moisés. sí. Ya no nace de los primogénitos, ¿no? No, lo que No, pasa lo que pasa ya en ese ya momento, en ese momento, para poner tu micro para tu micro, doble. doble. Ok, sí, perdón. Ya para ese momento ya no son Yehudá, Leví, Shimón, Gad, todos ellos. Ya ellos formaron tribus, lo vamos a decir, ya formaron descendencia. Entonces, en el momento en que Moshe nace, ya nace en una generación posterior, ya hay un pueblo, vamos a decir, un pueblo hebreo como tal. Entonces, lo que nos dice el Midrash y algunos sabios es que el papá de Moshe era un líder de generación y este líder de generación, al ver lo que estaban haciendo los egipcios, el faraón con los niños, decide que no quiere tener descendencia. O sea, ¿para qué voy a tener descendencia si me lo van a matar? Entonces, en ese momento, Miriam le dice que lo que está haciendo es peor que el faraón, porque con el faraón las niñas se salvan, pero con él ni los niños ni las niñas se van a salvar porque ya no va a procrear descendencia. Entonces el papá al ver esto decide comunicarle a la gente como líder de generación que era, que a pesar del decreto se siguieran allegando a sus esposas. Y en ese caso, Moshe, si no mal recuerdo, es hijo segundo o tercero, porque Miriam es primero. Después sigue fuerza de Aarón y después la fuerza de Moshe. Pero en el caso de los primogénitos, segundos hijos y terceros hijos, acordémonos que el segundo siempre tiene mayor ventaja, vamos a decir, por su capacidad de deseo, su capacidad de acción. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta antes de seguir? En el caso, entonces, de la descendencia de la tribu de Leví, nace Moisés. ¿Sí Ujú. estamos bien? Sí, levita. Porque estuve leyendo un poco acerca de Leví, entonces era un poquito como violento. O sea, pues por lo que pasó, pues. Ujú. Entonces, las características de Moisés concuerdan un poco con las de Leví, pues, porque Moisés mató a un egipcio. Entonces, no sé si tenga algo que ver con eso, porque no sucede nada con la descendencia de Joseph para que nazca Moisés, sino con la de Leví. Y de ahí empieza, porque fueron 400 años para que naciera Moisés. Es que la fuerza Es que la fuerza de Efraín y de Menashe, vemos que de lo que es Efraín viene la fuerza del Mashiach ben Yosef. O sea, una fuerza redentora posterior, antes de la energía del Mashiach ben David, que es de la fuerza de Judá. O sea, cada tribu tiene un trabajo específico y también tiene relación con los 12 meses. Pero lo importante de la tribu de Leví en Egipto es que va a mantener al pueblo en un estatus de que no se termina vamos a decir, de corromper o de ensuciar demasiado. Porque Leví es el que mantenía la fuerza del estudio, la fuerza de unión con el Creador,
y las demás personas estaban más ajenadas de ese trabajo. En ese caso, Leví, al ser la tribu que estaba en mayor nivel de pureza, también podemos deducir que la fuerza de Moshe tiene más sentido que descienda de ese lado. ¿Hay alguna otra pregunta o ya podemos empezar? Acuérdense, en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, hay una frase que dice, el vergonzoso no aprende. Así que si no se atreven a preguntar, eso es mal. Bueno, la Torá nos cuenta que hay este nuevo faraón que se levanta en Egipto y Rashi nos dice si este faraón era realmente un nuevo faraón o era el mismo faraón que se conectó con Joseph y decidió rechazar todo lo que había pasado, decidió rechazar el bien que Joseph le había hecho, el bien que Jacob le había hecho, eh, por lo que hay dos opciones. O es un nuevo faraón que antes de Ramsés primero, o es el mismo Ramsés, pero ahora adopta el nombre de Ramsés segundo. Hay que recordar también que Jacob cuando se presenta ante este faraón, lo bendice, lo bendice con una bendición espiritual. Y se nos dice que esta bendición lo ayudaba mucho al faraón. O sea, en un aspecto material hacía que tuviera abundancia. De hecho, nos dice, si no mal recuerdo el Midrash, que cuando él se acercaba al Nilo, las aguas se acercaban y aumentaban y la producción era mayor. Entonces, esta bendición le había ayudado hasta el momento. Y Joseph había salvado al pueblo egipto de la destrucción cuando le descifra los sueños, como hemos visto en clases pasadas. Entonces, lo que Rashi nos dice, y los sabios concuerdan, es que decidió desuciar todo este bien que le habían hecho los hebreos y irse al lado de la negatividad. ¿Ok? Por lo que psicológicamente nos explican que entre más bien nos da una persona, mayor inclinación maligna podemos llegar a tener para atacar a esa misma persona. Porque de una manera profunda, entre más bien recibimos de esa persona, X persona, más amenazada nuestra autonomía se ve. ¿Ok? Y cabalísticamente eso se equipara con el pan de la vergüenza. Entonces, en el fondo, aunque todos nos guste los regalos, las cosas gratis, en el fondo, como somos seres que desean parecerse al Creador, deseamos en el fondo desarrollarnos por nuestros propios medios, por nuestro propio trabajo. Acuérdense, cuando nosotros estamos en el mundo de las almas más elevadas eran las que querían desarrollarse precisamente para ser como Dios. Entonces, en el fondo, nuestra raíz espiritual todos nosotros queremos eso para nosotros, o sea, desarrollarnos en nuestros propios medios. Y también, a su vez, todos nosotros, como somos de la energía de la bendición del Creador, queremos entregar, queremos dar, queremos compartir. Por eso es que el trabajo del mundo se dirige en la bendición de compartir y de parecerse al Creador. Acuérdense que cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento. Bueno. Ahora, después de este resumen que vimos ahorita con la porción, ¿qué buscamos con esta clase? O sea, básicamente aplicar de esta porción para nuestra vida. Y es ser líderes, reyes, conductores de nuestra propia vida y como sería la forma correcta de ser un rey y la forma incorrecta de serlo. O sea, hay una forma de ser un rey en el Malhut, en el plano físico, de manera como Joseph, y hay una forma negativa que es como la del faraón. Y hay un pasuk en el que nos vamos a concentrar para desarrollar todo el tema, que nos dice, Vayakan melech hadash al Misraim asher lo yadat et Yosef. O sea, y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conoció a Yosef. La primera vez que en la Torá, algo muy importante, la primera vez que en el texto de la Torá aparece algo nuevo, o sea, una palabra nueva, una información que no se había revelado hasta ese momento, hay que checar las circunstancias en las que está escrito. ¿Ok? Ahora, el texto, cuando nos dice Melech Hadash, había un nuevo rey, eso es muy importante. Y el contexto donde lo aparece también es muy importante. ¿Ok? Aquí en este pasuk es la primera vez en toda la Torah que aparece la palabra nuevo, o sea, Hadash, nuevo, innovación. ¿Y qué esperaríamos de esta palabra? O sea, que aparezca en el Génesis. ¿Por qué? Porque en el Génesis todo es nuevo, todo es creación recién hecha.
pero tantos años después, en el libro de Shemot, ¿y por qué el hecho de que la creación, que también es algo nuevo, que comparte el término Hidush Haolam, la renovación del mundo, pero ¿por qué no aparece sino en el relato del Génesis, con los patriarcas, con el monoteísmo, que era algo nuevo? O sea, dejar atrás todo el politeísmo, toda la, ¿cómo decir?, el paganismo que había. Y lo que hicieron los patriarcas es traer el monoteísmo, traer la fe en un solo Dios, en el creador del universo. Es algo nuevo. Y eso está en el Génesis. Pero ¿por qué no está que es algo nuevo, que es un proceso nuevo, una idea nueva, un proceso creativo, sino hasta después? ¿Y qué vemos? Aparece Hadash también, como dijimos, en el contexto de rey, de un nuevo rey. Y esto crea un vínculo, o sea, con la realeza. Y hay más aún, el término aparece con el adjetivo, en este caso, el reinado del faraón. O sea, Hadash Melech a Mizraim, o sea, hubo un nuevo rey en Mizraim, en Egipto. Pero hay también uno como verbo que aparece de nuevo en el libro de Shmuel, el profeta, ya después en el Pentateuco, muchos miles de años después. También está este verbo, aparece en el vínculo, una vez más, reinado. ¿Sí? O sea, por un lado tenemos el Éxodo, que es Pasuk 1, versículo 8, que es un nuevo rey en Egipto. Y por otro lado, en el libro de Shmuel, dice, y le dijo Samuel al pueblo, marchemos a Gilgal a renovar ahí el reinado. ¿Ok? Y una vez más, ahí aparece la palabra Hadash, nuevo. ¿Ok? Y nuevo tiene que ver con reinado, con monarquía, con reyes. Pues vamos a empezar a deslumbrar estos secretos. Entonces, en ambos libros estos términos aparecen ya sea como el verbo o el adjetivo, la relación reinado, que reinado es mahut, y vamos a buscar la relación del rey, del reinado, con el hidush, el hadash, la innovación, algo fresco, algo nuevo. Entonces, queda clara esta idea. Lo nuevo, el hidush, en este caso aparece con la monarquía y el faraón, lo malo, lo caído, lo malvado, asesino, explotador y demás. Así era el faraón. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué la Torá le da esta aparición a este personaje, este contexto, esta palabra? ¿Por qué es tan importante? Entonces, la aplicación psicológica nos dice, ¿cuándo necesitamos un hidush? O sea, una innovación, un hadash, una novedad. ¿Cuándo anhelamos más algo nuevo? Cuando buscamos un cambio. ¿Ok? Y es precisamente cuando hay pérdida de intensidad, de frescura, cuando caemos en lo rutinario, en lo mecánico, cuando nos esclavizamos en la rutina, nuestro ser nos pide manifestar un cambio, una transformación, avanzar. De hecho, Egipto, Mizraim, viene del término mitzarim, o sea, límites, o sea, limitación. En ese caso, Egipto parte de ser ese lugar, ¿cómo decirlo? Mm, Parte de ser de ese lugar de relato de la Torá, no dejas, no deja de ser una conciencia limitada, pero recordemos, cuando Joseph baja con su padre y con 70 almas a Egipto, Egipto es un lugar bueno. O sea, en el principio, Egipto no fue un lugar así de malo, de que te voy a tener esclavizado y te voy a latigar y te voy a hacer todo el mal. O sea, para nosotros tampoco es así cuando llegamos a un sitio nuevo. O sea, si recordamos dos o tres porciones pasadas, Egipto fue un lugar de salvación para Egipto, para el pueblo. O sea, un lugar de refugio, un lugar de prosperidad. Y ahora, años después, se convierte en este espacio negativo, asfixiante. Entonces, ¿por qué es así? Y los sabios equiparan a Egipto con el útero. O sea, ¿qué dicen ellos? Dice, así Israel estaban inmersos dentro de Egipto como un feto está dentro del útero. Eso está en la Gemara. O sea, lo cual es interesante. Así como un feto necesita un espacio que lo proteja, que lo ayude a desarrollarse en seguridad, después de esos 9 meses, ese lugar se transforma en un espacio asfixiante, un lugar limitado. El bebé necesita salir a la luz, porque está listo. Pero, ¿qué pasa si el bebé se queda demasiado tiempo? O sea, se sabe médicamente que si un bebé pasa de más tiempo en el útero, corre el riesgo de muerte, tanto para él como para la madre. Asimismo,
De esa forma, Egipto fue ese útero, o sea, que recibe al pueblo, que lo protege, lo desarrolla, lo contiene, pero también llega un momento que, como vemos en la historia, lo asfixia, sí, y de esta más es muerte segura. Y por parte de las 10 plagas se equiparan a las contracciones. O sea, y cuando el pueblo sale por el Mar Rojo, rompiendo las aguas, partiendo las aguas, es como si fuera la fuente. O sea, rompe el fuente para salir como un pueblo formado y desarrollado. Así también como este útero y este efecto en nuestras vidas, hay momentos, hay personas, hay lugares que en su primera fase son buenas. O sea, nos desarrollamos, nos contiene, pero puede que llegue a ser en un momento que no nos da un respiro, que nos sentimos ya, que nos está ahorcando, que nos está aprisionando. Y en esa circunstancia se transforma en nuestro Egipto, en nuestra limitación, ¿ok? Nos asfixia. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar a nuestra siguiente fase. Cuando nos mantenemos demasiado tiempo en un lugar que podríamos decir que ya aprendimos lo suficiente de ese lugar, pero no queremos salir, entonces estamos aprisionados al miedo de buscar algo nuevo. Entonces, en ese aspecto, me recuerda mucho las palabras de un maestro que decía, ¿por qué ¿por qué cuando una persona tiene un matrimonio, un noviazgo, una unión conflictiva con su pareja y se pelean y están todo el momento mal, hay negatividad, pero están juntos? Entonces llega un momento en que la asfixia es demasiada y se separan, pero no aprenden a salir de esa limitación. Entonces cuando van a una nueva relación se convierte en lo mismo. O sea, salir de una limitación sin el aspecto de haber aprendido a superarlo, hace que ese nuevo lugar al que lleguemos sea el mismo Egipto, la misma limitación. Ahora, ustedes vean en la realidad, las parejas que están así siempre están saliendo y volviendo, separándose y volviendo, separándose y volviendo. ¿Por qué? Porque no han aprendido de sí mismo de ya no te puedo dar más y tú no me puedes dar más. En cambio, las parejas que se separan, que entienden este proceso, son las que son más amigueras. Entonces, fíjense en una reunión, yo qué sé, papá y mamá están separados, pero se separaron en buenos términos, se juntan y son como amigos, porque entendieron este trabajo. Entonces, cuando una persona no entiende que la limitación es para avanzar, no para retroceder, es cuando ese lugar nuevo se vuelve otra vez una limitación y necesita esa frescura, ese avance. Bueno, acuérdense, cualquier pregunta, háganmela saber, si voy muy rápido. Siguiendo con este pasuk, al final nos cuenta que no conocía a Yosef. O sea, y la pregunta es que, ¿qué transforma en malvado a este faraón? O sea, vamos a ver en la Sefirot la relación y demás del reino de Yesod o de Malhut. Ahora, ¿qué sefirá nos trae a la mente la palabra reinado? O sea, ¿ustedes tienen alguna idea? En el árbol. Malhut, Malhut, perfecto, muy bien, Dana. Entonces, claro, Malhut, o sea, la última Sefirot en todo el árbol. O sea, para recordar qué son las Sefirot, hay un tratado en la Gemara que dice que uno tiene que repasar un tema 100 veces, 101 veces, para que se quede grabado y hasta ese momento podamos llegar a entenderlo. ¿Ok? Entonces, las Sefirot son los atributos que la divinidad, que el Ein Sof, el infinito, crea, los filtros con los cuales la divinidad se inviste para proyectar y filtrar su luz, que es muy intensa. De lo contrario, todo se anula, todo vuelve a ser uno, todo se vuelve a unir al infinito y así no podría existir. Entonces, así puede crear el mundo. Entonces, uno, lo crea mediante la Sefirot. Dos, mantiene al mundo porque sabemos que el mundo se está creando diariamente. O sea, diariamente el creador está diciendo las palabras del Génesis. Y tercero, para poder dirigir al mundo toda la supervisión, todo lo que pasa, como decía Ramjal, como venimos estudiando, todo tiene un propósito y Hashem va moviendo los hilos, vamos a decir, mediante esta supervisión divina con estos atributos. De hecho, en el rezo de Shacharit hacemos una bendición que empieza por las palabras Hamed Shetuvo Bechol Yom Tamid Bereshit, o sea, que renueva mediante su bondad constantemente
la hora de la creación. Ahora, en la Sefirot hay varios mundos. Hay Adán Kalmón, hay Atzilut, hay Briah, hay Yetzirah y Asiya. ¿Ok? Y en Atzilut se configura todo el ser de Sefirot principalmente, en el mundo del pensamiento, en el mundo elevado. Y de ahí va bajando, va reproduciéndose de una sefirá en otra hasta que llega al Malhut. ¿Qué es Malhut? La realidad física, o sea, la materia. Entonces las sefirot se van equiparando, vamos a decir, entre mundo y mundo. Sabemos que Yud, que Jokmah es la Yud del nombre de Dios, y así se va diluyendo toda la energía. ¿Ok? Para eso hay una explicación muy importante. Se lo había escrito aquí, pero no, no se ve. Bueno, Adán Kadmon tiene que ver con la sefirá de Keter. Keter es la puntita de la Yud. O sea, si ustedes ven la letra Yud, tiene como una coronita muy, muy, muy chiquita. ¿Ok? Y está en la mera punta. Entonces, esa mera punta es lo que se denomina Keter o Adán Kadmon. O sea, la energía superior en su estado potencial más elevado, más fuerte. ¿Ok? Entonces, Atzilut, que tiene que ver con la sefirá de Jokmah, tiene que ver así con el resto de la yud, la letra. ¿Ok? Y Briah, el mundo de Briah, tiene que ver con Binah. O sea, Binah es el mundo de Briah, la sefirá de Binah, y tiene que ver con la Hei. Es yud, vamos, yud, Hei. ¿Ok? Luego Yetzirah, que es el mundo de la creación, que tiene que ver con Tiferet. Tiferet sabemos que es las seis emociones, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesahod y Yesod. Tiene que ver con la Bab. Pues ahí vamos, Yud, Kei, Bab. Y el último, Asiyah, el mundo de Asiyah, que es el mundo de la acción, es Malhut, que a su vez es la letra Hei final. Entonces ahí vamos, Yud, Kei, Bab, Kei. ¿Ok? Ahora, la sefirá más baja de todas y es Malhut. ¿Por qué? Porque recibe todo desde la fuerza de arriba. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esta sefirá, este mundo, esta relación, se puede desconectar de las demás. ¿Y qué pasa? El reinado físico no recibe la Shefa. ¿Sí saben qué es Shefa? Shefa es la abundancia divina. Toda la luz que el creador proyecta es esa Shefa, esa bendición. ¿Ok? La bendición divina. Entonces, el mundo no puede funcionar correctamente de la manera adecuada en que está pensada en hacerse, en que la divinidad dispuso para que el mundo trabajara, y llegamos a caer en la materialidad. Y de alguna forma, como veníamos diciendo, también nuestra propia meta primordial del alma se ve descarriada, vamos a decir. Ahora, el objetivo de la Sefirá es ir desde Keter, desde arriba, desde Adán Kamón, ir descendiendo de las diferentes Sefirot, esta Shefa, esta abundancia divina de la que estábamos hablando. Una de la otra hasta Malhut. O sea, ir filtrando correctamente, pero si Malhut desciende demasiado, o sea, si la Sefirá de Malhut, nuestro reinado físico, nuestras acciones, nuestro trabajo primordial como personas, se va al lado del egoísmo, entonces disocia Yesod de Malhut. Eso es precisamente un rey que no conocía a Yosef. O sea, cuando en nuestro reinado, en nuestro trabajo físico, descendemos demasiado en el ego, en el autoplacer, entonces nos convertimos en el faraón. Y esa bendición superior que hemos rechazado es Yosef. Entonces, esa es la aplicación de un rey que no conocía a Joseph. ¿Ok? Descendió demasiado en la clipa, en el autoplacer, que se separó por completo de esa bendición. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por eso está escrito que antes de realizar un precepto cabalísticamente, antes de traer luz a este mundo, está escrito que uno tiene que decir la frase Lesheni hu kusha berihu yushente le hadashem, el nombre de cuatro letras, Yud-Kei Vav-Kei, Beihudashvim Beshem Kol Israel. O sea, en aras de la unión del santo bendito sea Tiferet, Yesod, con su Shejina, Malhut, nuestro mundo físico. O sea,
nuestro trabajo primordial, nuestro rezo, nuestras misbot, nuestro altruismo, nuestro amor incondicional, es lo que empieza a unir el nombre divino y es lo que empieza a hacer que descienda correctamente la abundancia espiritual. Ahora, en su contraparte, irnos al lado del faraón es, vamos a decir, eh, llega un eléctrico a arreglarte los fusibles y hace un cochinero. Entonces, cuando tú prendes el switch, tratas de prender el switch, tratas de tener luz, no sucede nada. Ahora, ¿cuál es la relación de Malhut con el Hadash, con el Hidush, con la novedad? O sea, como dijimos, después que hace eh, un rey bueno, un rey justo y un rey malvado. ¿Qué lo hace ser un rey justo y un rey malvado? Ahora, Malhut, nuestra realidad, nuestro mundo, ahí hay una revelación de por qué existe o por qué el creador decide hacer este lugar, que según los sabios son muchos motivos, muchas eh, eh, fuentes de por qué el creador del universo decide crear el mundo. Y uno de los motivos dice que Dios crea el mundo para poder beneficiar, leitiv, según el Ramjal. O sea, si nosotros abrimos el Shem y estudiamos por qué su superioridad decidió crear este mundo para beneficiar a su creación, para que su creación se conecte con él y poder beneficiarlos. Esa es una respuesta. ¿Ok? Y de alguna manera también el rabino Rabbi Meir Menussi nos dice que la perfección, la divinidad de Santo Benito sea, crea las criaturas para poder experimentar la novedad. Hashem experimentar la novedad. O sea, el Hadash, de la sorpresa. Y por eso le otorga a las criaturas libre albedrío. O sea, libre albedrío le da a la creación para que ellos puedan, en ese sentido, Malhut es la dirección para que Hashem nos dé libre albedrío y libertad para revelar la divinidad o no. O sea, esa es la sorpresa. Más o menos va empezando a tomar forma. O sea, nosotros podemos decidir si nuestro proyecto de vida, si nuestro trabajo primordial va a ser revelar a Hashem en este mundo físico o no. Y eso tiene que ver con el Hidush. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, si voy muy rápido, díganme. Pinjas, Yo una pregunta. adelante. More Pinjas, entonces, ¿cuál sería como el ABC para empezar a dejar este plano material, dejar al rey malo y empezar a formarnos como un rey bueno, ¿no? O sea, ¿cuál sería el paso cotidiano o diario para pues para trabajar en acercarnos hacia la luz, ¿no? Ujú. Ok, ahorita lo vamos a ver, pero una explicación rapidita. Nosotros creemos que en nuestra realidad física somos perfectos, porque nuestra madre nos los dijo, porque nuestro entorno nos los dijo, porque las personas ocupan beneficiarse de nosotros de alguna forma, entonces nos dice que estamos bien, que somos perfectos para mantener, vamos a decir, el orden. El ego nos dice que estamos bien. Entonces empezamos a caer más y más en la materialidad, en el ego, en el yo, y entonces llega un momento en que somos tan parecidos al faraón que empieza a ocurrirnos 10 plagas, vamos a decir. En su contraparte nos empiezan a ocurrir sucesos negativos que son llamados de conciencia de la divinidad, de decirnos, oye, por ahí no es el camino, corrígete. Entonces, hay dos formas de corregirse. Una es mediante el estudio, entender cómo funciona el creador, cómo funciona la bendición superior y irse mejorando a través de esto. Y la segunda es a través del dolor, a través de las leyes de causa y efecto y recompensa y castigo, o sea, las leyes de Elohim. Si recordemos las clases pasadas, Yosef estaba conectado a la fuerza de Yud-Kei Vav-Kei. ¿Recordemos? Que es una energía trascendental, que le está dando constantemente corrección, abundancia, bien. Y el faraón, por otro lado, estaba conectado a las fuerzas de Elohim, las leyes de causa y efecto. Entonces, es o buscas el lado del bien mediante corrección, estudio, buenas acciones, altruismo, empatía y amor, o te vas corrigiendo a causa
golpes, ¿no? Hiciste mal esto, te pasa esto. Hiciste bien esto, te pasa esto. Bueno, en relación. A nosotros, en nuestro trabajo espiritual, como personas, seres espirituales, lo dice mucho el maestro Gilel, ahorita de repetir, somos seres espirituales haciendo un trabajo físico. Entonces, el trabajo espiritual es revelar a Hashem, revelar al Creador en todo lo que pasa en la vida. Y una forma precisamente de empezar este trabajo es con el estudio de Torah. Am, con respecto a Perfecto, eso, si me gracias. permites, por favor, Sí, claro. este, la pregunta es muy válida y la han hecho muchas personas. ¿Cómo empezamos a hacer esto? También en los restos de la mañana tenemos algo que decimos, ¿verdad? Y decimos, aléjate del mal y haz el bien. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos qué es el mal y qué es el bien? Pues lo acabas de decir, a Pinjas. En el estudio de Kabbalah, el estudio de la Torá, lo que nos están diciendo la Gemara, lo que nos está diciendo la Halajá, lo que está diciendo la Torá, porque todo esto está en la Torá, así, nos está marcando cuáles son las buenas acciones o las acciones que van a hacer que nos alejemos del mal para hacer el bien. Am, mm, y si le buscamos más, nos vamos a dar cuenta que si nos dedicamos a hacer el bien, automáticamente nos estamos alejando del mal. O sea, debemos de entender la diferencia entre el mal y el bien, porque es necesario aprenderlo, es necesario saberlo. ¿Y cómo lo vamos a saber con el estudio de la Torah? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso con el estudio de Kabbalah, ¿verdad? Entonces, si nos dedicamos a hacer el bien, ah, ¿cómo lo puedo decir? Si sabemos cuáles son las buenas acciones, pues hagámoslas. Con eso en mente, así bien sencillo, sin preocuparse mucho, porque hay personas que les entra la obsesión de acercarse, hacer ese contacto con Hashem, pero en la misma obsesión la persona se pierde, porque se pierde en las formas y no en la esencia. Entonces, si lo tomamos sencillo, si lo tomamos así simple, o sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la Torah? ¿Sabes qué? La Torah te está diciendo, en cada parashá habla de las misbot que existen en esa parashá. Entonces, tenemos un Humash en donde se nos dice, al final de esa parashá, estas son las misbot que empiezan ahí. Entonces, es más fácil visualizar cuáles son esas cosas que debemos de hacer. ¿Ok? Al hacer eso, automáticamente estamos dejando de hacer lo contrario. Entonces, es una manera sencilla, sin que nos perdamos en qué es lo que se debe de hacer. Bueno, entonces, viniendo también a estas clases, atendiendo a estas clases y oyendo lo que nos dicen, hay un librito que me gusta mucho, que se llama, en inglés se llama Making a Mensch. Mensch es una persona, algunos dicen como completa, una persona como dicen justa, pero justo ya sabemos que es sadik, y que no es otra cosa que dice qué es lo que debe hacer una persona, cómo se debe de comportar. Sencillo como eso, nada más como eso. Y entonces así nos vamos a empezar sin esa preocupación, sí, porque a muchos nos ha pasado, y bueno, ¿y cómo le hago? Y el esfuerzo, y también hay una parte en los restos donde dice que no hagamos, no nos esforcemos en vano. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente lo mismo, ¿sabes qué? ¿Qué dice la Torah? A ver, ¿qué te dice cuáles son las acciones buenas? No, pues entonces hazlo. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a hacer acá. ¿Qué hay que dar a la persona? Pues hay que hacer. Que no hay que mentir, pues no hay que mentir. ¿Verdad? Que no hay que robar, pues no robamos. Y así, ¿verdad? Entonces, con eso estamos ya haciendo esa separación, ¿verdad? Con eso entonces ya nos estamos metiendo en tu pregunta, no me acuerdo quién la hizo, de que cómo le podemos hacer.
Comencemos con así bien sencillito. Y para acabar, en esa parte del resto de la mañana donde decimos, en aras de la unión del Santo bendito sea con su Shejinah, que es el la presencia divina, que hace que descienda, para unir el nombre de UK con Vav K, es el nombre divino de cuatro, es de tetra. Pero fíjense bien, Yud K son los mundos de arriba. Vav K son los mundos de aquí, debajo. Y dice, para hacer la unión perfecta entonces entre los mundos superiores con Hashem y los mundos aquí abajo inferiores, que es aquí en lo terrenal, en Malhut. Pero habla de una unión perfecta. Y la unión perfecta se consigue atendiendo a lo que hemos aprendido en Kabbalah y atendiendo a lo que dice la Torah, ¿no? Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta también. Nos dice que hay que estudiar la Torah, hay que estudiar la Kabbalah, y pues la Torah es, pues, me imagino que todos tenemos la Torah, tenemos un Humash o un Tanaj, pero para tener acceso a la Kabbalah es directamente con el sagrado Zohar, y cómo, realmente yo no sé cómo, este, emparejarlo con la parashá, o sea, el- los libros del Zohar, cómo los emparejo para que vayan sobre la parashá semanal, ¿no? Porque pues son muchísimos libros, muchos tratados, y realmente no sé cómo aterrizarlos, ¿no? Cómo eh, que vaya de la mano con la parashá, con la Torá, y no perderme en todo este conocimiento, ¿no? Cómo saber qué libro o qué sección del Sagrado Zohar estudiar por ejemplo, con esta parashá, ¿no? De Shemot que está empezando, ¿no? ¿Cómo lo voy, este, mm, pues aunando, ¿no? Para crecer y tener el conocimiento de ambos, ¿no? De la Torá y de Kabbalah. O, Porque pues la clase es una y sí tenemos el conocimiento, pero los demás días también necesitamos estudiar, necesitamos profundizar más, necesitamos irlo haciendo nuestro el conocimiento para que pueda llegar la luz, ¿no? Sí, mira, Y mira, poder salir de estos planos materiales. Pues, hay, ¿cuál es el proceso? O no sé, ¿no? Sí me gustaría saber si hay, hay hay, que bajar todo el compendio del Zohar, y estudiarlo, o comprar los libros, o cómo se hace, ¿no? mira, Para hay, no hay, estar como estudiando a ciegas, ¿no? Bien. Y tener algo congruente. hay una recomendación primero. Lo primero es que el Zohar, no, una persona que no tiene, primero que nada, un estudio base de judaísmo, de Kabbalah o de Torah en sí, no le va a servir de nada, porque no va a entender nada. Si tú abres el Zohar, por ejemplo, la Parashat Shemot, y tú empiezas a leer, te va a decir de los mundos, de las luces, y la divinidad hizo esto, y en este mundo pasa esto, no vas a entender nada. Ahora, lo que hace la Hasidut es traer todos estos conceptos a un nivel del alma. O sea, el nombre divino, ¿cómo unir el nombre divino? ¿Cómo entendemos el nombre divino? Bueno, una forma que hace la Hasidut para entender el nombre divino de cuatro letras es que desciende toda su unificencia a nuestro mundo. Entonces, lo que tú recibes es ese bien mayor. Por eso está ese nombre de cuatro letras. Pero si tú abres el Zohar y lo buscas ahí, te vas a perder. Porque, lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, me metí al Zohar y pues, yo leía y me sentía emocionado porque eran cosas que no sabía, pero no entendía nada. Ahora, lo más práctico que puedes hacer es hacerte de un maestro, como dice el Pirkei Avot. Hazte de un maestro y de ahí empieza tu estudio. Entonces, ahí vas a ir avanzando. Ahora, hay dos conceptos
que nos trae Hidushim, novedades que podemos aprender de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva empezó a los 40 años y él no sabía ni leer, ni sabía nada de Torah. O sea, se le había ido el tren a este señor y decide que va a empezar a estudiar. Ahora, hay dos conceptos para esto. Una palabra que quiere decir kelal, que quiere decir vasija, y otra que se llama perat, que son eh, lo que se desprende de ahí. Ahora, cuando tú lees el texto de la Torah, léelo literalmente, lo que dice ahí, y no léalo una vez, léelo las veces que haga falta. Y de ese texto vas a sacar el contexto y vas a sacar lo literal de ahí. Por ejemplo, si yo te digo que en Shabbat, la Mishnah Berurá, hay un concepto que te desglosa 2000 leyes para no hacer, ¿qué va a decir tu cerebro? No, olvídalo. Ahí ni me metas. Pero si yo te digo, bueno, es que de ahí se desprenden 39 melajot, que era lo que se hacía en el templo, y esas 39 son las prohibiciones, y de ahí se desprenden las 2000, bueno, dame 10, dame 5. Pero si yo te digo también que de esas 39 se desprende la Torah dos conceptos, que es Shamor y Besajor, guardar y observar, entonces ahí el cerebro ya como que entiende un poquito mejor. Ahora, tú no te vayas tanto al perat, a las discusiones, vamos a decir, a los detalles, sino vete a lo concreto y de ahí empiezas a estudiar. Ahora, sí es necesario que te hagas de un maestro, porque si no hay un maestro que te vaya guiando, entonces lo que tú entiendas lo vas a entender según tu nivel de interpretación. Ahora, un maestro va a decir, sí, vas bien, pero ¿qué te parece si lo ves de esta perspectiva y de esta otra perspectiva? Entonces, en ese caso, ahorita yo creo que Morejil podría dar una buena observación sobre eso. Pero lo primero es leer la Torah, literal, lo que dice ahí. Y después sí, investigar de lo que tienes dudas y de lo que puedes hacer. O sea, si la Torah en el Shemot dice, no sé qué, when you draw, no matarás, no harás esto. Bueno, entonces no matarás, listo, check. Y de ahí puedes estudiar todos los comentarios y todo lo que deriva de ahí. Pero lo importante es no llenar la cabeza de ideas, de conceptos, que al final uno va a pensar que están ahí, pero cuando las quiera sacar, no va a poder sacar nada. Va a sacar ahí un revuelto de ideas que pueden terminar equivocadas. Maestro Gilel, ¿tiene alguna? Sí, am, mira, am, a todos tú lo dijiste, Pinjas, a todos nos ha pasado. ¿Qué creo que pasa? Es un proceso y como dicen por ahí, primero hay que aprender a gatear, después a caminar, después vamos a correr. Y ya que sepamos muy bien todo eso, pues a lo mejor hasta volamos, ¿verdad? No se puede brincar de esos pasos. Entonces, para que entiendo tu pregunta, porque, o sea, he visto a muchas personas que comienzan, pasan por todo eso, siguen perdidas y entonces dicen, no, pues no tiene caso y abandonan los estudios. Y abandonan, dice, ya no quiero saber nada, está muy complicado y además me confundo mucho y entro en conflictos. Y ha habido personas que entran en grandes conflictos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si tengas ah, pues un humash. Y en algunos humashim viene nada más así lo que dice la Torah y con alguna que otra explicación. Está bien. Pero y eso entonces nos va diciendo, ok, esta semana toca esta parasha. Entonces tenemos que saber qué parasha es la que estamos viviendo en esa semana. Entonces yo les recomiendo y de servicio, hay muchos lugares, hay muchos sitios que ustedes pueden consultar. Pero el que yo he encontrado que es muy práctico,
¿ok? Y yo no saco ninguna ganancia de esto, ¿eh? O sea, yo no tengo nada que ver con este sitio que se llama Chabad.org. Si ustedes escriben Chabad con Jabad.org, los va a llevar directamente en español. Si lo escriben con CH en lugar de J, entonces después van a tener que encontrar una opción por ahí, una pestañita que dice a español, pero al final los va a llevar ahí. Y ahí ustedes van a encontrar qué paracha es la que tocan esta semana. Esa en su página principal, del lado derecho de la pantalla superior, ahí dice el nombre de la paracha. Ok, entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Si nos metemos ahí, podemos explorar y ver todas las parashot, todas, ¿verdad? Que hay en el Humash. Y entonces así nos vamos a aprender qué es lo que sigue, qué es lo que es. Y en cada una de esas semanas y de esa parasha, viene muchísimo, es muchísimo lo que viene acerca de la parasha y de las misbot que hay que hacer. Entonces es cuestión de irle buscando. Yo con mucho gusto los puedo ayudar. Les puedo decir cómo navegar, cómo verlo, para que ustedes empiecen a hacerlo. Porque eso ya lo tienen. Y hay muchos temas. Inclusive viene ahí Kabbalah. Y luego viene Kabbalah moderna. ¿Ok? Y nosotros estamos estudiando Kabbalah y estamos en el año, ¿cómo se llama? Terrenal, ¿verdad? En el solar, estamos en el 2026. Entonces, pues eso también quiere decir que se está actualizando a estos días, a lo que está pasando ahorita. ¿Ok? Porque otra manera es, y aquí depende ya de cada persona, comprar libros. ¿Ok? Entonces, para decir ustedes, híjole, pues ¿cuántos libros voy a comprar? Si comenzamos con pasito por pasito, como les estaba diciendo, pues entonces es probable que se compren, yo les recomiendo que se compren un Humash que tenga explicaciones, que tenga al pie de la página explicaciones. Les puedo dar nombres de Humashins, vienen de esa manera. Hay un Humash, de hecho son 5 libros, uno por cada libro de la Torah, que dice con la explicación de Rashi. Rashi sabemos que es el interpretador de la Torah más grande, más sabio que ha habido. Entonces también lo pueden tener. ¿Ok? Pero es cuestión de irlos comprando. Si no lo puedes comprar los 5 de un tiro, pues compras uno y luego otro. Los puedes encontrar en internet, los puedes pedir, ¿verdad? Amazon, qué sé yo, ¿verdad? Como lo puedas contraer. Hay ¿cómo se llama? Tiendas, ¿verdad? De judaicas. Hasta en Argentina, y de Argentina te lo mandan. Bueno, esos ya son detalles, ¿ok? Pero de una manera también sencilla, y lo platiqué varias veces con un rabino acá. ¿Y qué es eso? Cuando estamos aprendiendo, aprendemos mejor con algo como historias, como cuentitos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el Midrash. El Midrash te va a llevar de la manita, te va a poner varias historias, pero te va a ir diciendo, ¿verdad?, de qué se trata. Además de eso, hay otros 5 libritos, no son más de este ancho, que se llaman Hablarás de Torah. No sé si todavía lo sigan haciendo, ese es el problema nada más, si lo siguen editando. Hablarás de Torah y cada uno de los libros tiene el nombre del libro de Moisés, de todo el Tanaj. ¿Ok? O puedes comprar el Tanaj. Sí, hay que gastarle, pero no es necesario gastarle cantidades exorbitantes. Y la otra es lo que acaba de recomendar el Pinjas, es de que hazte de un maestro, háganse, atiendan a clases, métanse a otros sitios, a otras clases, o les digo, yo con gusto puedo ayudarlos, ¿ok? Nada más que nos pongamos de acuerdo.
¿Ok? Cómo le vamos a hacer? Entonces, para empezar, si comienzas con esas tres cosas, te compras un Humash, te compras un Humash donde venga todo, todos los 5 libros, o 5 volúmenes del Humash. Hablarás de Torah o el Midrash. Hay uno que se llama específico, el Midrash dice, así se llama, el Midrash dice, son 5 libros también. Entonces, si comienzas a ver, y es una buena pauta, te está encauzando, te está llevando de la manita en qué para allá estamos y lo que se debe de ver. Y entonces vas a empezar a ver el sentido. A mi tocayo Yehudá, Sergio Yehudá está mostrando ahorita el libro ese de Hablarás de Torah, ¿ok? Y entonces lleva de la mano qué es lo que se está haciendo y explica. Y entonces se empieza uno a adentrar y a entender de lo que se trata. Ahora, el Zohar también viene, cada libro del Zohar. Tú hablaste de que había muchos libros, yo creo que compraste ya un set de Zohar. El Zohar también dice qué parashá tienes, de qué se trata. Y ahí lo vas a encontrar, pero yo te recomiendo que primero leas los otros libros. Y si ya tienes el Zohar, bueno, pues entonces lee los otros libros y luego te metes al Zohar y a ver qué encuentras ahí. Y si no, pues nos preguntas. Yo digo que a todos nos puedes preguntar, ¿verdad? Sí, yo lo que iba era, si yo tengo la Torá con comentarios de Rashi, tengo Tanakh, tengo Chumash, tengo los Midrash, tengo los tratados de Talmud, los estudio, todo, pero yo nunca había estudiado Cábala. De hecho, tengo el Zohar en electrónico, pero nunca lo había estudiado, porque siempre era así como que en las otras denominaciones en las que habíamos participado, era como eh, que no, que cero, cero cábala. Y entonces, pues eso, pues sí, nos llevó a no estudiarlo, ¿no? Pero ahora sí, yo estoy con la apertura pero lo que si quiero saber si me voy a acercar, no sé si con usted o con Pinjas o algo, o con el hermano Rafael también, para eh, poder ir haciendo los pininos dentro de la cábala, porque sí, sí, o sea, estudiamos la Torá y la Parashá desde hace ya muchos años y estudiamos el Midrash de la Parashá y todo esto. Pero yo nunca había estudiado Cábala, entonces no sé cómo manejarlo, o sea, no sé cómo manejar la información que tengo ahí, los libros, o sea, entonces así, ahí es donde, esa era mi pregunta, ¿cómo puedo compaginarlo para a crecer mi estudio, ¿no? No, Tienes, a ver, no es como básico lo que nosotros, o sea, sí, estamos empezando en Kabbalah, pero dentro de la Torah y todo, pues sí, o sea, no estamos imberbes en eso, o sea, lo practicamos, guardamos las misbots, estudiamos alajá, Moshe, Moshe, o sea, es todo esto, ¿no? Moshe, Dígame. en el canal de YouTube del SEC, ahí están Ujú. muchos cursos de introducción a la Kabbalah, sí, Ajá, la Kabbalah 1, 2 y 3, y también estas parashot desde los otros enfoques. Entonces, ¿qué te recomiendo? ok. Que acabando esta clase, te vayas a ese curso, son como 10 clases, y vayas Del mismo, Ujú. Es el ok, sí, maestro estudiando, entonces sí. aquí hay de dónde ver eso. Es que tienes perfecto, que no, no, tener clases de, por de, ahí de va. Kabbalah o sea, por sí solo se complica más, pero si entras a una clase de Kabbalah o ves las clases que ya han pasado, entonces te vas a dar cuenta y vas a entender dónde debes de buscar. Sí, y de hecho los sabios te dicen que no estudies solo, ¿no? Para que eh, no entres en la vanidad y en errores, porque de repente ya te crees sabio y no sabes nada porque no tienes un punto de vista
diferente al tuyo que te esté diciendo, sabes que esto sí, esto no, o estás confundido, o como decía el hermano Gilele, bora verlo por este lado, ¿no? Para no caer en esa soberbia y horrible de que ya lo sé todo y al final pues la revelación es diferente, ¿no? Y apoyarse en otra persona o en otras personas, pues nos enriquece y nos hace crecer, ¿no? Entonces sí, pues me voy a ir es en YouTube, en las clases de SEC, donde puedo eh, llegar a esos cursos de Kabbalah. Sí, métete ahorita yo se va a poner el link, pero ahí hay muchos cursos y ahí puedes empezar a hacerte una base de Cábala. Ok, perfecto, muchas gracias, toda. De nada, de nada. Bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, más o menos aquí se experimentó lo que es el mundo físico, nuestra explicación con este desarrollo de lo que es el trabajo en el mundo Mahut, en nuestra realidad física. Bueno, entonces, hay un concepto para entender esto de lo que es la beneficencia del Creador y luego lo que espera de nosotros. Y esta idea se llama Or Yashar y Or Joser. ¿Ok? Estas ideas son luz directa y luz reflejada. O sea, la primera es la manifestación que vimos en la explicación previa, la luz infinita siendo filtrada por diferentes campos hasta llegar a nuestro mundo físico, a nuestra realidad, a nuestra esencia, ¿ok? Y luego, lo que es que nosotros tomemos esa luz y la reflejemos hacia arriba. Ahora, como hemos estudiado este tema antes, pero muy poco, pero yo creo que vale la pena tenerlo en la mente para que se vaya desarrollando en futuras pláticas y ustedes tengan una noción de estos principios cabalísticos que son un poquito más avanzados, pero que cuando llegue el momento de que alguien hable de esto, ustedes tengan una idea. Entonces, ya hayan masticado este proceso. ¿Ok? Entonces, Perdón, perdón, More Pinjas, ¿cuál sí, era la luz directa? Or Yashar. Or Yashar. Y la luz reflejada es Or Joser. Otra vez, por favor. Fíjense. Ujú. Or Yashar, luz directa. Yashar. Y Or Joser, con Z. Luz reflejada. More, me perdí. ¿Estos conceptos ya los dio ahorita, hace un momento o ahorita se No, va a dar esa ahorita definición? vamos a Ah, ver. ok, Sí, ya. sí. No hay problema. Bueno, entonces luz directa y luz reflejada. Ahora, en el Ein Sof, en la infinita, la divinidad, ¿qué pasa? Desea crear algo que se le parezca. Por lo tanto, se separa un espacio vacío, hace un tzimtzum, una contracción, ¿ok? Crea un espacio vacío, entre comillas, porque todo está lleno de Dios, ¿ok? Y para poder ingresar esa luz tan poderosa sin que se destruya alguna creación, hace como un hilo de luz. De esa luz infinita hace un hilo pequeño de luz que se denomina Kaf, ¿ok? Una línea de luz de todo ese poder increíble, una pequeña línea, ¿ok? Se llama Kaf. Pero esta Kaf es también muy poderosa para que la creación pueda resistirlo, ¿ok? Entonces, de ahí se crea el primer grupo de Sefirot, ¿ok? El primer grupo de Sefirot se conoce como Adán Kadmon, el hombre primordial, que no es un hombre, no es nada antropomórfico, pero es como los sabios cabalísticos hicieron como una idea para relacionarlo, ¿ok? Esta luz tan infinita, estas Sefirot que se crearon primero, no estaban del todo desarrolladas, estas vasijas primeras. Entonces, cuando ingresa esta luz, se rompen. Y cuando se rompen, eso se denomina Shevirata Kelim, la ruptura de las vasijas. ¿Ok? De ahí, la última sefirá de ese mundo primordial, que es Malhut también, ese sí logra hacer una corrección.
¿ok? Y de ahí da paso al mundo de Tikkun, al mundo de corrección, a nuestro mundo, ¿ok? Y de ese mundo es la Sefirot tal y como las conocemos. Cuando se rompieron, las Sefirot estaban una debajo de otra, en una línea, como los chakras más o menos. Y ahora, cuando hicieron corrección, hicieron las tres columnas, ¿ok? Es el trabajo que conocemos ahorita. Ahora, donde estamos y donde nos desenvolvemos como seres espirituales es de esos cinco mundos, como ahorita lo habíamos visto en la Sefirot, Atzilut, Gaya, Yetzirah y Asiyah, es en el último donde nosotros hacemos todo nuestro trabajo. Es el más escondido y, como dicen los sabios, el más falso, el mundo más falso, porque es el mundo de como dicen, el mundo de la mentira, el mundo que yo creo que es así porque lo percibo, lo siento, lo huelo, eh, veo que se cae un árbol y le pasa algo, es por culpa del árbol, no tiene que ver con la divinidad. Entonces, por eso es que lo llaman el mundo de la mentira. Y por eso mismo es que nosotros tenemos que revelar al Creador. Bueno, eso es Or Yashar, que baja, luz filtrada de todas las Sefirot, antes de llegar a la última, que es Or Joser. Ahora, Malhut, que es nuestro mundo físico material, no tiene luz propia. ¿Ok? No crea algo por sí mismo. Entonces, por lógico, recibe todo de arriba, que es el principio femenino. Guárdense en la cabeza, no tenemos por qué entenderlo, pero es el principio femenino, la Shejinah, la parte femenina del creador. ¿Ok? Y ahí hay un orjo cero, o sea, la feminidad, el mundo físico que es comparado a una mujer, toma esta luz que le manda lo masculino o el creador y de ahí crea un producto, un bebé, vamos a decir. ¿Ok? ¿Y qué hace con esa luz? Lo rebota hacia arriba otra vez, lo retorna. Y nos dicen los sabios, cuando retorna esta luz, lo retorna con mayor intensidad, con mayor fuerza. ¿Ok? Que es Lurashar convertida en luz, en Orjoser, y va para arriba otra vez. ¿Ok? More Pinjas, lo que está diciendo, está hablando entonces de los 5 niveles del alma al mencionar Yehidá y Nechama. A ver, Yehidá es la parte más alta y Nefesh es la parte más baja. ¿Es parte de los 5 niveles del alma? ¿Sí estoy entendiendo? Sí, vamos bien, vamos bien. Si ustedes ven la Sefirot, cada Sefirot corresponde a un mundo, ¿ok? Como dijimos, Jochma es la Yud del nombre divino, es Atzilut, Bria es Vina, Yetzirah es Tiferet y Asiyah es Malhut. Entonces, en el nivel del alma es lo mismo. Bueno, en ese caso el trabajo es elevar toda esa luz. O sea, nuestro trabajo con la divinidad es revelar lo oculto. ¿Maestro quiere decir algo? ¿No? Ok, está bien. Que lo vi picando. Bueno, nuestro trabajo es la revelación de la divinidad mediante este proceso creativo. Este olam que tiene la raíz con la palabra oculto. O sea, cuando quitamos ese velo, cuando transformamos esa oscuridad en luz mediante la empatía, el amor, la Torah, la mitzvot, como veníamos diciendo, el rezo, todo eso ejecuta Or Joser. O sea, Hashem nos da beneficencia y nosotros con nuestro altruismo lo convertimos en luz que le devolvemos a él. ¿Ok? Entonces, esa luz que le regresamos a la divinidad brilla con más intensidad, que es también lo que mantiene los mundos espirituales, como decía ahorita Maestro Gilel, unir Yud-Kei con Bab-Kei, en nombre de todo Israel, o sea, unir los mundos para que trabaje precisamente correctamente toda la bendición del Creador. ¿Ok? Y eso también tiene que ver con el concepto del ascenso de lo femenino. Ahora, ¿cómo aterrizamos todas estas ideas que parecen abstractos, locas? Ok. Primero que nada, el altruismo. El altruismo hace que se empiece a mejorar la sefirá de Malhut y entonces somos capaces de aumentar la vasija para recibir más luz. ¿Ok? ¿Y qué nos ayuda mucho eso? Para devolverla hacia arriba. Es el trabajo con la mujer. El trabajo con la mujer
hacer un buen trabajo con la esposa, hace que el varón se pula más en el proceso femenino y pueda hacer que la Shejina le dé más bendición en ese aspecto. ¿Ok? Entonces tenemos el trabajo de la empatía, el trabajo del amor, el trabajo del estudio de Torah, para el que es judío, ejecutar las mitzvot, para el que no es judío, las 7 mitzvot de Noah, traer bien al mundo. ¿Ok? Y de ahí empieza a subir de forma femenina. Y ese es el trabajo de Or Joser, el Or Joser es la sorpresa, es el hidush, es la novedad. ¿Qué le vamos a dar a la divinidad? Eso, por eso lo crea, por eso crea el mundo, para ver esa luz que le devolvemos. ¿Ok? Y con eso vemos el reinado con la novedad. Ahora, ¿qué hace un rey malvado y qué lo hace un justo? Y eso está en el pasuk que vimos al principio, precisamente. Lekayam, Melech Hadash al Misraim, Asher al Yadat, Yadaet Yosef. O sea, se eligió un nuevo rey que no conocía a Yosef. O sea, ¿qué lo hace malvado? Esas palabras finales. No conocer a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef es el Yesod, ¿ok? Es el embudo donde llega toda la bendición del Creador antes de venir a nosotros. ¿Ok? Y como ya sabemos, es ese eslabón que une la Sefirot, que une toda esa shefa, toda esa bendición, toda esa abundancia con nuestro mundo físico. ¿Ok? Ahora, desconocer a Joseph es negar todo eso. Acuérdense, una pregunta, háganla. ¿Ok? Entonces, todo este trabajo es un... Samuel, ¿tienes una pregunta? Sí, con respecto a eso, es decir, ah, hay que hacer cosas buenas siempre, pero sin embargo, las cosas malas también son buenas porque son el aprendizaje a algo que tenemos que corregir, ¿cierto? Es correcto. O En- sea, en- ento- en- ujú. ujú. No, 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 sigue, sigue. No, ese era mi comentario. Sí, ok, todo es el creador. O sea, hay una frase que repetimos hasta el cansancio que les he tratado de compartir, que es Ein Od Milvado. O sea, no hay nada fuera de él. Si no hay nada fuera del creador, entonces las situaciones que parecen buenas, pues eso muy fácil podemos decir que es el creador. Pero las que parecen muy malas, pues entonces también es el creador, según la lógica de esta frase. Entonces, O Ganzule Toba también, ¿no? Todo es para pues, bien. sí, también. Pero si todo es Dios y Dios todo lo maneja y Dios todo lo supervisa y no hay nada fuera de Él, entonces esa oscuridad no es más que luz escondida esperando a ser revelada. ¿Ok? Entonces, esa dificultad que se nos presenta es, vamos a decir, es el, es el pago por el premio, vamos a decir, de forma sencilla. O sea, cuando viene la dificultad y nosotros superamos sin renegar de Dios, sin tronarle los dedos, Dios me odia, Dios no me quiere, Dios me hace el mal. Si nosotros saltamos todo ese proceso que son los golpes de la vida, vamos a decir, entonces recibimos ese bien mayor. Hay un concepto en Kabbalah que se dice, eh, para ascender hay que bajar. ¿Qué le pasó a Joseph? Para llegar a ser el rey de Egipto, lo tuvieron que meter a un pozo y lo tuvieron como esclavo y luego lo tuvieron en la cárcel. Y no renegó de Dios, sino que se mantuvo en una conciencia elevada, vamos a decir, una conciencia de unidad con el Creador, revelándolo, porque ¿qué le dice a sus hermanos? Todo esto fue porque Dios quería que yo hiciera tal y tal cosa. ¿Y cuál fue su recompensa? Rey de Egipto, salva al mundo, salva a su familia y perpetúa su nombre por todas las generaciones. Entonces, hay un concepto que me gusta mucho que dice, Hashem, la divinidad Dios, no te da un trabajo, un proceso negativo que tú no puedas vencer. Entonces, todos esos procesos que parecen difíciles son precisamente lo que nos va a hacer que nos ganemos el estatus, que esa recompensa que viene con ello. Entonces, ese trabajo es muy bueno. Es como la paracha de Job, Ajá. Ujú. Sí, correcto. que sale después, igual que es en el mismo sentido, es decir, Ujú. nada es malo, todo es bueno, es el aprendizaje, quitarte el ticún para que sigas avanzando. Ujú. Ahora, algo que yo he recibido de nuestro querido maestro es que todo es bueno. O sea, con todo puedes revelar Creador, con todo puedes traer luz y con todo te puede ir bien.
Ahora, ¿de qué depende? De nosotros, de nuestro trabajo de corrección. ¿Qué tanto vamos avanzando? ¿De qué tanto creemos que somos perfectos? Entonces es un trabajo diario. O sea, nosotros venimos a estudiar la parashá, pero toda la semana tenemos para aplicarlo. Y sin embargo, que el ego no entre en esa situación de estar creciendo espiritualmente, ¿verdad? Es decir, que no creas que ya pasaste dos o tres cosas, que ya lo superaste y que ya se hizo ya se hizo la machaca, sino que él apenas, o sea, todos, hay muchos maestros que tienen años y aún así hay aprendizaje siempre, cada día. Entonces, Sí, el claro. camino es largo, pero hay que ser constantes, ¿verdad? Hay una frase que dijimos en clases pasadas que dice, el pueblo de la eternidad no le tiene miedo al camino largo, porque el camino largo es el largo corto y el camino corto es el más largo, porque vamos a decir, caes en la ley de causa y efecto. Es como los 40 años que tuvo Dios al pueblo de Israel en el desierto. Es Ujú. decir, la comparación sería el aprendizaje, no el desierto, sino la constancia durante 40 años de las generaciones a aprender a establecer lo bueno, pero la corrección de lo malo hacia la tierra prometida. Sí, porque Ya, mira, sí, perdón. El proceso de Israel en Egipto, primero es como dicen los sabios, un feto. Después vienen las contracciones, después rompe las aguas y sale como un niño, vamos a decir. Y después durante esos 40 años que hace el niño, se equivoca, se arrepiente, se equivoca, se arrepiente, hasta que está en un nivel de conciencia óptimo para recibir la tierra de Israel. Y una vez que llegó a la tierra de Israel, se va a volver a equivocar. Pero el trabajo constante de la vida, por eso que estamos aquí todavía, es mover las cosas hacia su tikkun, hacia la revelación de la divinidad. En Od Milvado no hay nada fuera de él. Entonces, si no hay nada fuera de él, es una conciencia que es poquito difícil, pero mientras más la vas trabajando, más entiendes al Creador. ¿Y qué Baruch Hashem. espera de ti? ¿Qué espera de nosotros? Entonces, ah, ¿cómo está? algo Ah, que nada más quiero comentar así rapidito. Este, el ego existe porque fue creado por Hashem. ujú, Entonces no puede ser malo, exacto. ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Del ego que estamos hablando es el ego no corregido, Ujú, ¿ok? El ego corregido es lo que nos va a impulsar a, a superar las cosas, a superar en donde a veces caemos. O sea, tenemos reveses y caemos. Y dicen, bueno, pues son las pruebas. Y bueno, le quieren llamar pruebas, le quieren llamar como le quieran llamar. Pero eso es lo que acaba de decir a Pinjas, de que hay estas cosas, pero es para poderlas superar. Y cuando se supera, entonces ya el alma ya es mayor. Ahora, otra vez, ¿cómo vamos a superar o cómo vamos a crecer también cuando caemos? Y dije también, porque no es la única manera. Entonces, cuando se cae y se va hasta el fondo, ¿qué es lo que sigue? Ya no hay más para abajo, entonces lo que sigue es ir para arriba. Bueno, ¿y qué es lo que te va para arriba? Es el ego corregido. Es el ego que te va a estar diciendo, bueno, tú hiciste esto, fuiste capaz de hacerlo, ¿porque ahora dices que no puedes? Entonces hay una frase que dice que aquello que te hace caer, el ego, también te hace subir, el ego. Entonces, el ego corregido es como ese impulso que también necesitamos, ¿no? Correcto, Para nosotros. correcto, Ujú. correcto. Porque sin ese ego no despegamos, no subimos. Pero todo es corregido, todo tiene que ser del lado corregido. ¿Ok? Y ahí es donde entendemos que entonces el ego, pues no es malo. Nada más que si lo dejamos crecer sin ponerle ningún freno, pues entonces el ego, Dios no lo permita, pero nos va a tumbar. ¿Ok? Hasta que entendamos y corrijamos. Y entonces,
ya está corregido y lo utilizamos en ese sentido. More, yo tengo una pregunta. Dentro del árbol de la vida, o sea, ya nos han explicado que hay diversos árboles de la vida que van, el más pequeño pues se puede decir que está en nosotros. Cuando vienen bajando toda la inspiración divina y llega a nuestro Keter, a nuestra cabeza, y nosotros lo entendemos, bueno, recibimos la información, la comprendemos, luego la vamos materializando ya en el Malhut, bueno, pasa por todas las Sefirot. Cuando ya la materializamos en el Malhut de forma correcta, obviamente si ya llegó al Malhut es porque ya entendimos la información que nos está llegando del Keter, cómo lo que hacemos abajo se manifiesta y regresa otra vez a la fuente. O sea, si realmente trabajamos de la forma correcta, ¿cómo es que se logra la ascensión, por decirlo así, de eso que ya entendimos? ¿De qué forma está beneficiando a los mundos superiores y de qué forma se capta desde aquí hasta los mundos superiores? Hay, No sé hay, si me sí, expliqué. sí, muy claro. Algo que se llama Ishtalshelut, ya lo hemos visto en clases pasadas, que es el desencadenamiento. Así como Joseph era un proveedor en el mundo físico, como proveía comida, como proveía bienestar, proveía todo lo bueno con su trabajo físico. ¿A qué? Al mundo, a sus hermanos, a su padre, al faraón, a Egipto, a las naciones alrededor. Era un desencadenamiento porque en el mundo espiritual él también era un proveedor. A él es la sefirá de Yesod. Yesod provee toda la abundancia espiritual al mundo físico. Y como él es eh, ese eslabón que da beneficencia a través de los mundos superiores al mundo físico, entonces en el mundo físico él es un proveedor también. Ahora, Ahora, nada más si me permites, sí, lo que estás diciendo entonces, para que no se pierda, lo que estoy diciendo es esto. La pregunta fue, ¿cómo regresamos y cómo es que se eleva? sí. Se habló, creo que dentro de la pregunta está, si estudiamos, si aprendemos eso, ¿cómo es que se eleva? Ujú. Y Pinjas lo acaba de decir ahorita, con la acción. Cuando Yosef hacía todo eso, eran puras acciones. Entonces, ¿de qué sirve estudiar Kabbalah? ¿De qué sirve estudiar el Tanaj? Todo lo que ustedes ya hemos platicado, si no lo vamos a hacer. Entonces, en la acción es cuando se eleva. Por ejemplo, algo bien sencillo, si nada más lo voy a decir. ¿Ok? Antes de comer, sabemos que los alimentos tienen esas chispas divinas. Y las chispas divinas están encerradas en una clipa que se llama clipa noga, que quiere decir neutral. Al comer el alimento, que tiene que ser kosher, ¿ok? Y hacemos la bendición antes de comerlo, entonces esa clipa noga se desbarata y esas chispas se elevan, entonces la divinidad asciende. Entonces ahí ya hicimos esa elevación, porque lo hicimos nada más al estar hablando, ¿ok? Y de la intención. Después, cuando terminamos de comer, todo esto es físico. El hablar es físico. Cuando terminamos de comer y hacemos la bendición por el alimento, entonces todavía se eleva más y elevamos otras chispas más que hay ahí. Esa es la intención. Por eso, por ejemplo, acá oímos seguido que cuando a un niño tiene que ayudar a su hermanito o su hermanita y no lo hace, las mamás les dicen, ah, mira, qué mal hiciste. No, dice, ah, perdiste la oportunidad de hacer una misma. Ujú. Y eso es lo que nos pasa. Perdemos las oportunidades de hacer misbot. Porque haciendo las misbotas, como entonces nosotros elevamos todo eso que hemos platicado y todas esas chispas todavía que están aquí, que necesitan ser elevadas, porque cuando todas las chispas sean elevadas, entonces se está aproximando, con eso estamos diciendo, la aproximación del Mashiach está inminente. De hecho, entonces ya no son muchas las chispas que hay que elevar, porque estamos muy cerca de eso.
Sin embargo, hay que seguirlas elevando. Y ahí es donde hacemos eso de cómo es que lo elevamos, cómo es que regresamos la luz, haciendo misbot, haciéndolo. ¿Ok? Ujú. Esa beneficencia que te entregó el creador, esa idea que desarrollaste, que sentiste, que la pasaste a la emoción y a la acción, eso es el Lord Yashar. Y cuando tú la ejecutas, cuando tú haces el trabajo, como vimos diciendo, de empatía, de amor, de corrección, eso que dice el maestro Gilel es el Or Joser, que le devuelves. Y con esa luz empiezas a mantener intactos los mundos superiores. Es un trabajo muy bonito. O sea, a ver, o sea que la luz directa es lo que la Torah nos dice y lo que reflejamos son nuestras acciones. Ujú. Mira, en cierta manera sí, pero la luz directa es la luz infinita, es la luz que mantiene a toda la creación existiendo. ¿Ok? Entonces, una piedra se beneficia de esa luz. ¿Estamos de acuerdo? Los desechos se benefician de esa luz. Las plantas, los animales y cualquier ser humano se beneficia de esa luz. La otra luz, la que regresamos, es la que entonces ya viene refinada. Viene refinada por nosotros mismos, porque el Creador manda su luz infinita y esa es la misma para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entonces recibir esa beneficencia de un ser humano inteligente, con la habla y todo lo que ya sabemos, y de una piedra? Pues no hay. Sin embargo, al tomarla y al refinarla con nuestras acciones y el entendimiento, y hacemos entonces las misbot, entonces esa luz ya está transformada y esa es la luz que se eleva. Ah, y esa luz es diferente. Y esa luz tiene una divinidad muy superior a la luz general, la luz directa que le llaman. Sí, a tu pregunta, ¿verdad? Tu pregunta que hiciste. Lo de Raba. Muy bien, muy bien. Qué buenas participaciones. Bueno, ya para cerrar, estamos viendo lo de un rey malvado y un rey bueno. Entonces, dijimos, Malhut no crea nada por sí mismo, sino que recibe esa luz, ese Or Yashar, ¿ok? Entonces, desconectar a Yesod es perdernos de todas esas oportunidades de elevar esa luz, ¿ok? De entregarle la misma beneficencia al Creador de la que nos está dando, ¿ok? Entonces, en ese sentido, que el faraón desconociera a Joseph es desconectar Yesod, desconectar la abundancia y irnos hacia la autocomplacencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es un ejemplo de un buen rey? Y para eso tenemos la figura de David Amelech, que él es también la sefirá de Malhut, él representa Malhut. Y tenía por su parte un Yesod, que era el profeta, que lo amonestaba. En este caso, si no mal recuerdo, es Natán. Lo amonestaba, lo dirigía en camino ¿a qué? A la Teshuvá. Por ello había prosperidad en el reino. Es una lectura más humana. O sea, cuando realizamos estas actividades espirituales, hacemos de nosotros un Malhut. Y en ese caso, el maestro, la clase, el rabino, los libros, la Torah, todo eso es Yesod. Y después eh, cuando terminásemos de recibir eh, esa beneficencia, esa luz, esa clase, ese libro, esa para allá, todo ese contenido, entonces nosotros nos convertimos en Yesod para otras personas. Y esas personas se convierten en su vez en un Malhut. Entonces, cuando ustedes empiecen a dar todas estas ideas que estamos platicando ahorita, que están entendiendo, cuando ustedes las reflejen, entonces ustedes van a ser Yesod. Y entonces ustedes van a ser como Joseph. ¿Ok? Y van a corregir otros malhuts con la información que ustedes poseen. ¿Ok? Entonces, en este caso, el primer faraón era dueño del reino de Egipto. O sea, se dejó influir y trabajar por Yesod mismo, que era Joseph. Y hubo bien, hubo bendición. Pero en el momento en que desconoce a Joseph, es que se entrega a la materia, a lo caído, a las funciones, al placer, desconecta el trabajo. ¿Ok? Por ello, la Teshuvah es muy, muy importante, ya para cerrar. O sea, cuando nosotros transgredimos, creo que es la palabra pecados, es het,
pero no me gusta la palabra pecado, sino que la raíz de la palabra het es desviación. O sea, cuando desviamos el trabajo de santidad, como dijimos, esa hey final, ese malhut, el nombre, es removida, como dijimos. Perdemos la shefa, la abundancia, ¿ok? Y la het, si ustedes se fijan en el abecedario hebreo, la letra het es como la hey, pero en vez de tener la abertura, está cerrada. Es como una casa con candado, ¿ok? Entonces, toda esa bendición no va a entrar porque ya obstruimos con esa desviación la sefirá de Malhut, nuestro trabajo espiritual. Entonces, hay que volverla a abrir. Entonces, el trabajo de corrección, la teshuva, el corregir las acciones realmente es lo que vuelve a abrir esa het y la vuelve a convertir en una hei. ¿Ok? Y en ese aspecto, es una frase que me gusta mucho que dice: 7 veces se cae el sadik, pero 7 veces se levanta. ¿Ok? Entonces, la importancia es de siempre trabajar del lado de la santidad. Vamos perfeccionando Yesod para recibir más y retornar más. Porque en ese caso, el canal de Yesod es la vinculación con las personas. Entonces, ¿cómo me vinculo con las personas? Buscando mi beneficencia, buscando explotar a otros como el faraón. O sea, te piso, me junto contigo porque recibo algo de ti, hago todo en plan de mi beneficencia y no de la tuya. Entonces, ahí es ser el faraón, ahí es ser un rey malvado. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de corregir todas esas midot en función de dar y no tanto de recibir, es que nos convertimos en un rey tzadik, en un rey justo, en un Joseph, ¿ok? Y en ese aspecto recibimos más, pero retornamos aún más. Por eso es que un rey malvado que cae en la materia es caer en lo malo, es caer en el orgullo, la ira, la vanidad, explotar la realidad en aras de mis intereses. Y eso es todo lo contrario al trabajo de Jesús. Por eso es que este rey no conocía a Joseph, por eso es que es una figura mala, por eso es que Hadash aparece con la monarquía, con el reinado, porque mi reinado, mi visión de cómo veo la materia, de ello depende qué tipo de Mahut tengo. Entonces, toda esta clase fue para desarrollar ese pasuk. Oye, qué bonito. Entonces, ya para cerrar, que Hashem no se quede en la clase, que Hashem no se quede en el libro, que Hashem no se quede en este momento, sino que cuando ustedes salgan sean Yesod y entonces empiecen a revelar en Malhut la divinidad. Y ese es el trabajo de la santidad. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si alguien más quiere agregar algo, tiene una pregunta, algo que no le quedó claro, ya para terminar, si no le doy la palabra a algún maestro. Maestro Giles, ¿quiere decir algo? Maestro Gabriel. Sí, muy rapidito. Me gustó cómo terminaste y tiene que ver algo con lo que me gustaría también terminar. Ojalá y no me pase de 3, 5 minutos. En esta parasha, en la cuarta alía, es cuando le pregunta a Moshe a Hashem, le dice, bueno, ok, ya te conocen, el pueblo sabe de tu existencia. Lo que pasa es que se ha abandonado, hubo esa separación, ¿ok? Entonces, al haber esa separación, la maldad empezó a crecer mucho. No sé si puedan visualizar cómo, cómo es de que cuando se hace un desprendimiento de la divinidad, de la santidad, entonces se le deja el espacio a la maldad para que trabaje, porque está autorizada para trabajar. Fue creada para eso. ¿Ok? Entonces, mientras estemos conectados, entonces no, porque estamos haciendo nuestro trabajo, porque la bondad está haciendo su trabajo, entonces no hay cabida para la maldad. Pero si sucede lo contrario, entonces la maldad va avanzando. Entonces, lo que estaba pasando es que con este nuevo faraón, eh, el pueblo se estaba siendo absorbido, asimilado por todo esto. Entonces, la divinidad se empezó se empezó más bien a apartar de la divinidad. ¿Ok? Entonces,
Entonces, pero siempre reconocieron a Hashem. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de siempre tener en mente. Nunca abandonaron esa idea, sin embargo, ya no hacían muchas cosas. Y para decirlo rápido, no hacían muchas misbot. De hecho, eran tan poquitas que por eso entonces la maldad creció. Entonces, visualicen el mundo como si estuvieran parados en la luna, viendo hacia la tierra. Entonces visualicen una mancha oscura que avanza saliendo de Egipto, de Misraim, y se empieza a expandir por todo el globo terráqueo. Y empieza a llenar. Entonces, ahí es donde se habla, y lo vamos a ver en Parashot más adelante, de los 50 niveles de impureza. ¿Ok? Una vez que se alcanza el nivel 50 de impureza, entonces ya no tiene razón de que esta creación exista. ¿Cómo podemos hacer eso? Mientras haya alguien que esté hablando de Torah, mientras haya alguien que esté pronunciando de Torah, entonces se mantiene eso. Pero como estamos estudiando, entonces no le estamos dando cabida a la maldad a que crezca. Entonces, por eso era necesario hacer la salida de Misraim, en Éxodo. No voy a hablar ahorita de eso, pero para allá vamos, de eso se trata. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pueblo ya había alcanzado el nivel 49 de impureza. Y lo vamos a explicar bien más adelante. No quiero ahondar ahorita, pero para allá vamos. ¿Ok? Entonces, conocían el nombre de Hashem. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Cuando me presente con ellos, le voy a decir, ¿sabes qué? El nombre de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de ellos, me dijo que yo les dijera a ustedes cómo salir. Pero, ¿cómo los voy a convencer? ¿Cómo es que los voy a convencer? Si les llevo con lo mismo, pues no hay evidencia de que algo haya cambiado o algo sea, no cambiado, perdón, algo nuevo. Y lo estaba comentando a Pinjas, la novedad, lo nuevo. Y entonces cuando le dice, mira, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta. Y entonces le dice, mi nombre es Ejeye Asher Ejeye. ¿Y qué quiere decir eso? Seré quien seré. ¿Y dónde está ese nombre además? Además, ese nombre aparece únicamente aquí en esta parashá y no en las siguientes parashot. En ningún más en el libro de los 5 libros de la Torá aparece. Entonces, es muy complejo, le digo, no me quiero pasar mucho tiempo. Y vienen las preguntas de que entonces es nombre divino o no es nombre divino el Ejeye, Asher Ejeye, seré el que seré. Entonces, hay comentaristas que dicen que sí, hay comentaristas que dicen que no. Lo que dicen es que lo que está diciendo es que soy, cuando dice seré, lo que seré o el que seré. ¿Qué quiere decir? Ahorita soy, antes de ahorita fui y sigo, o sea, fui antes, soy ahorita y soy en el futuro. Esa es la esencia de Hashem. Es un Dios que no tiene principio, no tiene fin. Nosotros tenemos principio, nosotros tenemos fin. Él nos creó, Él creó, hizo toda la creación, Él hizo todos los mundos, Él hizo todos los niveles, Él hizo todo el universo, y Él hizo todos los ángeles, y Él hizo a todos nosotros. ¿Ok? Él es el que no tiene principio y Él es el que no tiene fin. Entonces, ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre? ¿Por qué? Porque conforme a lo que va pasando, conforme a lo que va sucediendo, es que yo trabajo, es que yo me revelo. Y en eso, en cada una de las cosas de que Dios se revela, tiene un nombre. Por eso existe esa carta donde vienen los 72 nombres de Hashem, pero hay más. Esos son los nombres en los cuales nosotros podemos más o menos entender la grandeza de Hashem, pero hay más. Entonces, cuando Hashem es bondadoso, tiene un nombre. Cuando Hashem aplica su energía, tiene otro nombre. Cuando nos deja entender, comprender, tiene otro nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pues mi nombre va a ser el que será en el momento en que yo esté actuando con ustedes. En el momento en que ustedes estén haciendo lo que deben de hacer conforme a lo que van ganando de información
y entonces yo me rebelé con ustedes de una manera en la cual ustedes puedan funcionar. Ustedes somos todos nosotros, podamos funcionar. Aquella persona que dice, yo comprendo muy bien, perfectamente a Hashem, lo está limitando. Y Hashem, por definición, no tiene ningún límite. Él no tiene límite, cero. Por eso es infinito. Infinito es no tener fin, ni en el principio, ni al final. Y nosotros sí somos los que somos finitos. ¿Ok? Entonces, según lo que vaya sucediendo ahora, en este momento, lo que acaba de pasar en Venezuela, lo que viene por todo lo que viene, ¿ok? Esos son los atributos de Hashem que nos dan a entender cómo es que funcionamos en lo que Hashem funciona para nosotros, ¿ok? Y no lo contrario. Entonces, ¿cuántos nombres tienes Hashem? Tiene muchísimos, tiene muchísimos. Y dependiendo de cada uno de ellos, es el nombre con el que nos comunicamos, con el que le pedimos. En el libro de rezos, en el Sidur, conforme nosotros vamos diciendo los rezos de cada servicio y de cada cosa, fíjense cómo mencionamos diferentes nombres de Dios, de Hashem. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos le estamos pidiendo en específico, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitamos, o esto es lo que tenemos, o esto es lo que estamos haciendo. Todos ustedes vamos a comprarlo de esa manera, los que ya son papás, en fin, miren nada más. Cuando un hijo le quiere hablar y necesita algo de su padre, le dice papá. Y ese es el nombre que tiene en ese momento ese hombre. Pero hay quienes tienen, y a mí me tocó ser eso, que mi papá fuera mi profesor en la secundaria. Y cuando estaba en la escuela yo no le decía papá, yo le decía maestro o le decía profesor. Entonces ahí tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacer esa conexión, necesitaba comentarme de eso y entender que de otra manera no iba a ser posible esa interacción y no iba a ser entonces posible, ¿verdad? Que pudiera funcionar, iba a estar disfuncional. Y cuando una persona le llama y le dice, Señor, entonces no le está diciendo papá. Imagínense que cualquier persona que llegue y necesite a alguien, le digo, oye papá, espérate. Está utilizando un atributo para mí que no funciona. Pero si yo digo, Señor, o le digo, señor policía, cuando si es un policía, o imagínense la actividad, no importa cuál sea que tenga esa persona. Si llegamos y le decimos a esa persona, en este caso, por decirlo así, al que nos está atendiendo en el banco, y llegamos y le decimos, hijo, se va a quedar así que, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me pides? ¿Por qué me das? O sea, ¿cómo? Entonces, de esa manera, explicaciones muy burdas si ustedes quieren, pero de esa manera es como Hashem ha establecido para que nosotros podamos funcionar en este mundo con Él. Seré el que seré. Entonces, Eje, Asher Eje, seré el que seré. Muchos dicen, no es un nombre divino, pero es un nombre que trasciende todo, que incluye todo, todo lo que ya fue, todo lo que es y todo lo que será. Porque dice, así como estuve en tus vidas, en tus problemas, en tus vicisitudes que tuviste en Misraim, voy a estar contigo en las problemas, en las vicisitudes que tengas en el futuro. ¿Por qué? Porque no te voy a dejar. Lo único que tienes que hacer es utilizar el atributo adecuado para que podamos funcionar todos, nosotros con Él. Entonces Él con nosotros. Y eso está en esta parasha. De hecho, por eso el nombre del libro, Shemot, nombres, Nombres, ¿no? exacto, Eso significa. exacto. Y comienza diciendo, estos son los nombres de las... ¿Por qué? Porque son importantes los nombres. De ahí es donde viene que si una persona tiene un nombre,
¿por qué le decimos por su apodo? No fue un nombre dado. Entonces, cabalísticamente, a nivel de energías, a nivel de todo lo que hemos hablado, no funciona. No va a funcionar. A un Luis, ¿cómo le dicen en México a los Luis? Le dicen Huicho. Ah, ok, pues está más, ¿verdad? Pero ¿qué tal si a uno que le dicen chaparro? Oye, enano, Claro. oye, o sea, todavía, y se le queda, y cuando hablan de él, le hablan de esa manera. Oye, tantos nombres, tantos apodos que les ponen, no están funcionando. No utilicen apodos, y menos si son derogativos, mucho menos si son derogativos a una persona. Entonces, es que si le dicen no te va a... No, 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 no. Yo prefiero decirle por su nombre, porque Y, entonces ya vamos a estar funcionando. y Y si, por entonces ejemplo, vamos a estar aplicando lo que Hashem quiere que hagamos con él mismo. Entonces, no utilicen seudónimos. Judith, ¿tenías una pregunta? no, ya la contestó Moregilel. Y nombres diminutivos, cuando se le dice a una persona en diminutivo, eh, Esa es una expresión de cariño, pero si, por ejemplo, una persona que se llama Cecilia le dices Cecilita, no hay mayor, o sea, una transgresión que digamos que tiene mucho peso. Pero si hay una persona que, por ejemplo, ¿cuántas veces no conocemos? Una persona que siempre fue muy delgada, pues hasta el mismo papá o la misma mamá o entre los hermanos le dice, oye, flaca, oye, flaco, oye, calaca. Eso no se debe de Pero hacer. hablando de cuando te hacen, como dice usted, hacerlo como bajando, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas, por ejemplo, mi mamá me dice, mi reina, o sea, eso aplica, no aplica tampoco, es No, tu nombre Judith y punto. no aplica porque te está diciendo mi reina, como te puede decir mi hija. Y cuando te dice mi hija, no se está cambiando el nombre. Y tampoco está transgrediendo. Es cuando deliberadamente se le cambia el nombre original o el nombre dado a la persona. Cada vez que los papás le dan un nombre al hijo o a la hija que acaba de nacer, hay una intervención divina, porque cada nombre tiene una función. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, nuestros nombres, nos está haciendo sacar, resaltar un atributo de los tantos que tenemos que nos sirve para hacer el bien en este mundo. Entonces, el esfuerzo que tienen porque es un esfuerzo que no se nota, de pensar qué nombre se le va a dar al hijo, a la hija, ¿ok? Cuando se le cambia de esta manera, entonces se degrada. Entonces, todos ustedes se llaman de cómo se llaman, porque hubo una inspiración divina. No fue nomás así porque sí. Una inspiración divina que tuvieron sus padres para poderles dar ese nombre a ustedes, a cada uno de nosotros. No los degraden. Y no quiere decir que con ese nombre ustedes ya tienen una función que hacer y ya es todo lo que tienen que hacer y los limitó de otras cosas porque no es cierto. No están limitados a ninguna de las otras cosas, a ninguna de las otras a mis que pueden hacer, a ninguna de las otras energías que pueden desarrollar. Lo que pasa es que ese nombre nada más tiene una misión, por decirlo así, específica, en los cuales ustedes pueden desarrollar mucho, pero no es lo único que pueden y deben hacer, Como porque a todos Yitro, tenemos, como a Yitro perdón, se le dio, como a Yitro se le dio muchísimos nombres, no fueron más de tres, ¿no? sí, y a Moshe, fíjense que cada vez que hay una elevación espiritual de una persona, varios optan por tener otro nombre. Y es eso por lo que acabas de decir, Judith. ¿Ok? Entonces, los que están en el proceso de am, a- a Conversión. conversión, sí,
se les dice, vayan pensando qué nombre van a tener. Si quieren conservar el mismo que tienen, lo pueden utilizar, pero tiene que ser un nombre en hebreo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ya, ya van a estar en otro nivel. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo es tan importante? Y esto es un comercial para la clase de mañana. Vamos a hablar mañana de lo que es judaísmo y la muerte, o la muerte en el judaísmo. Ahorita voy a pensar el nombre, pero de eso vamos a hablar. ¿Qué es la muerte en el judaísmo? Y hay muchísimo que hablar. Entonces, cuando una persona está gravemente enferma y que está en peligro de muerte, entonces se le pide a un rabino, o sea, hay un proceso para hacerlo, para cambiarle el nombre. El maestro Gamliel nos enseñó eso hace mucho tiempo. El rabino Mendel Polichenko también nos lo dijo. ¿Por qué? Porque el ángel de la justicia severa y el ángel de la muerte anda buscando a la persona que tiene ese nombre. Pero si se le cambia el nombre, no lo va a encontrar. Porque el ángel viene con esa información. Acuérdense que los ángeles no pueden hacer dos trabajos y no pueden tomar decisiones. ¿Ok? Ellos se les manda y eso es lo que tienen que hacer. Ve y busca a Sutano. Y entonces van, buscan a Sutano, pero si ahora se llama de otra manera, no lo va a encontrar. Y hay oraciones para hacer el cambio de nombre de una persona con tal de salvarle la vida. Es muy interesante todo esto. Vayamos a hablar un poquito de ello. Pero entonces esa es la importancia de los nombres y como Pinjas lo dijo, el maestro Pinjas lo dijo, esta parasha y todo el libro se llama nombres, Shemot. De ahí saquen sus conclusiones de la importancia de los nombres, no nada más de los humanos, sino de la importancia de los nombres de Dios. No los utilicemos así a la ligera. Por eso aquello que oyen ustedes de que no debes decir o mencionar el nombre Por de ejemplo, Dios en vano, pues nada más acuérdense cuántos nombres hay. Si les estoy diciendo que conocidos que tenemos en la tierra, nada más son 72, pero hay más. Entonces hay que tener cuidado cómo los pronunciamos, cómo los, cómo los escribimos inclusive. Ese es, Maestro Euler, y también al cambiar de nombre, cambian los decretos que ya estaban asignados a ese nombre, ¿no? sí, correcto, Entonces, como una renovación también. correcto, pero se adquieren otros. Así es. Se adquieren otros, pero como ya tenemos otra información y como ya tenemos más aprendizaje, entonces hacemos por dónde cumplirlos de esa manera y hacer las rectificaciones de los ticunes anteriores y de los nuevos que vayan a venir. ¿Ok? No deja de ser una obligación, ¿verdad? Que lo vamos a tener siempre. More, yo me estoy quedando con una inquietud. Adelante. Mi mamá siempre me dice flaca y quiero saber en qué ha influido, en qué influye eso, de que me diga de esa forma. Es que si te lo dice de una manera ya cotidiana, pues entonces ya te cambió el nombre. Pero si lo dices esporádicamente, no. Está como Sí, cuando la pregunta que hizo a Judith, si a mí me dices de esta manera, pero pues es como si dijera, como si le dijeras a tu hijo, hijo, y no por su nombre, o a tu hija, hija, y no por su nombre. Pues de ahí hecho, no ella está siempre cambiando que el me nombre. llama me dice flaca, hola flaca, ¿cómo estás? Ocasionalmente me dice sí, hija, y muy raramente me dice linda, pero la mayor parte del tiempo, hola flaca, ¿cómo estás? Entonces, sí me quedé con esa inquietud. Pues tendrías que platicar con ella, ¿verdad? De una manera muy tranquila. Tiene que ser, acuérdate que la misma de a honrar al padre y a la madre es muy fuerte, entonces no hay que caer tampoco en esta regresión, pero sí puedes platicar con ella, ¿verdad? Y explicar, fíjate, en la Kabbalah me comentaron esto, me dijeron aquello,
y entonces, ¿verdad? Dile poco a poco, poco a poco. Tengo una hermana que a su hija siempre le decía por su apodo y me tomó, o sea, tomó mucho tiempo para que dejara de llamarle por el apodo que le habían dicho y ahora ya le dice por su nombre. Pero sí se tomó tiempo. Ya sé que nos tenemos que ir, son casi las 9, me imagino, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, en la Torah nunca se repiten los nombres. Y, por ejemplo, nosotros ahora repetimos el nombre, por ejemplo, Sara, Ribka, Joseph, Moshe, pero antes no se repetían los nombres. Nunca se repitieron. ¿Y por qué nosotros sí repetimos nombres? Entonces, Hay una intención en eso. O sea, tú dices ponerle el nombre a un hijo o una hija. Sí, ¿verdad? Ok. sí, lo repetimos. Y no está malo. Porque ¿cuál es la intención? La intención es que estamos tratando, ¿verdad?, de que ese hijo o esa hija obtenga de los atributos, de las cosas buenas de esa persona, de ese sadik o de esa mujer, sadikim, sadeká, y que se imbuya en nuestro hijo o nuestra hija. Entonces no está mal, pues está bien, está bien. Gracias. Entonces, lo que estás tratando es de que emular eso, que esa energía de esa persona, porque si lo pensaste, dijiste, híjole, pues es que Abraham hizo todo esto y que es un y padre, uy, puta, que la grandeza de él, pues que mi hijo sea como él. Y le pones a Abraham. Pero si el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo se llamó así, y dices en honor a su alma, para que trascienda, porque es otra manera de seguirlo recordando y que trascienda y que se vaya a mundos superiores y que limpie todo lo que tiene que limpiar, o si hay que limpiarlo, qué sé yo, ¿no? Para que esa alma cuando regrese con un trabajo más espiritual y más fácil, entonces lo llamas de esa manera. Entonces van los dos sentidos, que el hijo tenga esa grandeza y que en la memoria del abuelo, bisabuelo, qué sé yo, ¿verdad? Su presencia esté siempre y honrarlo ¿cómo se llama? Y que ahora el hijo tenga que honrar con ese nombre de su abuelo al abuelo que lo tengo que honrar. O sea, es un trabajo espiritual. Entonces, está bien, no está mal. Toda razón. Sí. Muy bien. Joseph, ¿quieres dar el anuncio? Sí, hola, buenas noches a todos. Traigo voz de adolescente que está creciendo a mis 29 años. De Ando enfermo. barítono. Para comunicarles a los estudiantes de Kabbalah, de cualquiera de las tres clases que tenemos, se va a abrir la invitación para que por lo menos una vez al mes puedan acompañarnos en el Shul, en Shabbat, todo el proceso ya sea del rezo y en la comida. Entonces, quienes estén interesados en participar, va a haber una agenda en la que vamos a estar agendando. Por favor, ahí en el chat que tenemos del SEC, por favor, comuníquenlo los que están interesados y voy agendándolos. Muy bien. Quien no esté en el grupo del SEC de clases, por favor, indiquen. Muy bien. ¿Todos en el Vamos. grupo entonces? Es pregunta para ustedes. ¿Cómo? ¿Están ustedes en el grupo del SEC de WhatsApp? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, quedamos entonces al pendiente y por ahí nos comunicamos en la semana. Gracias, buena clase, Pinjas, buena clase, Hillel. Ok, muy bien. Entonces, los interesados en ir a Shabbat, ya saben, manda mensaje a Joseph, Joseph les da la indicación y los esperamos, ¿ok? Entonces, muchas gracias por la No, pues, sea la voluntad de Hashem que cuando suceda eso yo pueda estar por allá. Gracias. clase. Ojalá que sí, More Hillel. Shalom, Ok. Laila.
Laira No, Top, mañana hay clase, no, judaísmo y la muerte. Shalom, Laila Tov. Gracias, More Giles. Laira Top. Bye. Toda Raba. Gracias.